Hola chicos, buenos días, buenas noches, perdón. ¿Me escuchan bien? Hola, profe, buenas noches. Sí, correcto. Se te pega un poquito, no sé si es a mí o es solo a vos. Bueno, hoy vamos a ver el último tema que es figuras literarias y figuras de construcción. Es el último tema que es de poesía. Ok, vamos a ver si alguien más va a conectar. Tengo a Carol intentando conectarse. Vamos a ver. Carol, ¿me escuchas? Ok, chicos, antes de iniciar es importante que nosotros diferenciemos lo que es figuras literarias y figuras de construcción. Cuando veamos ambas, van a notar esto que les voy a decir. Las figuras literarias siempre tienen que ver con el sentido del verso. Recuerden que la poesía está escrita por versos, entonces las figuras literarias siempre tienen que ver con el sentido. ¿A qué voy con el sentido? Al significado, a lo que leemos. Y las figuras de construcción están relacionadas con lo que es la escritura del verso. Específicamente a la hora de escribir el verso, eh, tenemos lo que son las figuras de construcción. ¿Ok? Entonces vamos con las figuras literarias primero, que son 5. La primera es el símil. Cuando nosotros hablamos del símil es cuando en el verso, a la hora de que lo leemos, podemos notar una comparación entre dos elementos. ¿Cuál es la clave acá con el símil? Que el símil siempre va a tener por obligación, por estructura, siempre va a tener una palabra de enlace. Palabras de enlace como, semejante a, igual que, como. Esas son algunas de las palabras de enlace. Entonces vean el ejemplo. La luna es como una perla en el cielo. Tenemos la comparación de la luna con la perla, pero que une a ambas comparaciones, la palabra de enlace como. Siempre en el símil tiene que existir una palabra de enlace. En este caso es como, pero también puede ser semejante a o igual que, entre otras, entre otros, entre otras palabras. Luego tenemos la metáfora. La metáfora es igual, es una comparación, pero a diferencia de símil, la metáfora no necesita esa palabra de enlace. Simplemente a la hora de que leemos podemos reconocer que hay una comparación entre elementos, pero no existe una palabra de enlace. Entonces, en este caso leemos las perlas de tu boca. Vean que ahí se están comparando, ¿verdad? Los dientes con unas perlas, pero no hay ninguna palabra de enlace. Es una comparación implícita dentro del verso. Esa es cuando hay metáfora. Esa es la diferencia entre símil y metáfora. Ambas son comparaciones, pero el símil tiene una palabra de enlace. La metáfora no. La metáfora es más, es una comparación sin palabra de enlace. Luego tenemos lo que es la prosopopeya, que la prosopopeya es una personificación. ¿Qué quiere decir una personificación? Bueno, todos los humanos, ¿verdad? Tenemos ciertas cualidades, ciertas características o cualidades que podemos hacer. Cuando hablamos de personificaciones, cuando le damos esas cualidades que hace el humano a una cosa inanimada, a un objeto. Entonces, ejemplo, el ojo de agua se me quedó mirando. Ahí tenemos la cualidad que tiene el humano, ¿verdad? Que es mirar. En ese caso se le está dando esa cualidad humana a una cosa, a un objeto inanimado, que en este caso es el ojo de agua. Ahí es cuando existe una personificación.
El ojo de agua se me quedó mirando. ¿Por qué? Porque le estamos dando una cualidad que tiene un ser humano a una cosa inanimada. Ve que la prosopopeya pueden identificarla como que empieza con P de persona, de personificar, ¿verdad? De que le damos cualidades de personas a cosas inanimadas. Esa es una forma de que se lo aprendan y que lo puedan identificar más fácil. Luego tenemos la hipérbole. La hipérbole es una exageración. Cuando a la hora de que leemos el verso se identifica una exageración, algo que no puede ser posible, algo que no se puede realizar. Ejemplo, todo el mundo salió corriendo. Es cierto que ustedes pueden leer el verso anterior y decir el ojo de agua se me quedó mirando, es una exageración. También sí puede entrar como una hipérbole siempre y cuando la prosopopeya no esté como opción. Si hay una exageración, pero hay una cualidad humana que se le está dando a una cosa, siempre va a ser prosopopeya antes de hipérbole. Solamente que haya esa misma personificación, pero que la prosopopeya no esté dentro de las opciones, ahí sí se puede tomar como hipérbole. Pero si la prosopopeya y la hipérbole son opciones y el verso que hay que analizar tiene una cualidad humana, entonces va a quedar por encima lo que es la prosopopeya. ¿Está claro este punto, la diferencia entre prosopopeya y hipérbole? Chicos, Caro, Luis, Jonathan, Cindy, sí está claro. Ok. Luego tenemos el epíteto, que por ahí me están preguntando en el grupo por el epíteto. El epíteto pertenece a figuras literarias. ¿Qué es el epíteto? Bueno, cuando hay un adjetivo, el epíteto es el adjetivo calificativo que se le da a un sustantivo en un verso. Recordemos que los adjetivos son características que se dan sobre un sustantivo, sobre un objeto, sobre un animal, sobre alguna cosa. Entonces, cuando existe ese adjetivo que se le está dando a un sustantivo, es un verso que tiene una figura literaria llamada epíteto. ¿Por qué? Porque existen estos adjetivos. Generalmente estos adjetivos son, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok, generalmente esos adjetivos son características obvias del sustantivo, pero su función es dar mayor importancia, resaltar al sustantivo en el verso, que el lector a la hora de leer el verso este, note la importancia que tiene ese sustantivo para el poema. ¿Ok? Esos adjetivos, esas son sus funciones, que acentúan el significado o el carácter que se le quiere dar a ese sustantivo en el verso. Entonces, tenemos ahí la verde hierba, se le está dando el adjetivo calificativo verde a la hierba y vean que es una característica obvia de ese sustantivo, pero está ahí ¿para qué? Para darle mayor carácter al sustantivo hierba, para generar mayor importancia ahí. Ok, entonces esas son las 5 figuras literarias. Símil, comparación entre dos elementos con palabra de enlace. Metáfora, comparación donde no hay una palabra de enlace. Prosopopeya, cuando se le dan características que tienen las personas a un objeto o una cosa inanimada. Hipérbole, perdón, es solamente cuando existe una exageración, nada más una exageración. Y el epíteto cuando hay un adjetivo calificativo de un sustantivo. Dudas con estas figuras literarias. Primero vamos a hacer en la práctica solamente de figuras literarias, pero cuando pasemos a las figuras de construcción, en las opciones
No solamente vienen de construcción, vienen de literarias. ¿Por qué? Porque en el examen a ustedes se las van a poner mezcladas. No es que si le preguntan por una figura de construcción, las opciones solamente van a ser de construcción, no van a ser mezcladas. Entonces, por eso es importante que reconozcan la diferencia entre literarias y de construcción y puedan identificar bien el significado de cada uno. Exactamente, ahí Carol me dice que ella hizo mucho por descarte porque especifican si es de construcción y de literarias. Sí, si ustedes saben, perdón, si ustedes saben bien cuáles son las figuras literarias y cuáles de construcción, cuando lleguen a la pregunta y si les están preguntando por literarias, entonces van a descartar las que haya de construcción y después ya se les va a hacer más fácil encontrar la respuesta correcta. Entonces, por eso es importante que sepan. Y ahorita cuando vemos las de construcción, ven por qué les digo que las de construcción tienen que ver con eh, la escritura de los versos y las literarias con el sentido a la hora de que lo leemos. Vean que todas tienen que ver con el sentido. A la hora de que leemos el texto, podemos, si identificamos una comparación con enlaces, si identificamos una comparación sin enlace, si hay una cualidad humana a una cosa o si hay una, simplemente una exageración o una característica, un sustantivo. Entonces tiene que ver nada más con el momento de lectura. Las figuras de construcción tienen que ver más con el momento de construcción, de escribir el verso. ¿Ok? Entonces, antes de pasar a las de construcción, vamos a hacer una práctica. Yo se las pasé por WhatsApp. Ahí viene tanto la práctica de construcción eh, como literarias. Entonces, vamos a ver, voy a proyectar ahí. Ok. En la primera parte van a leer cada uno de esos versos e identificar cuál de las cinco figuras se evidencia ahí. Luego vienen unas de marque con X, todas son tomadas de exámenes anteriores. Son una, dos, son dos, bien, sí, ok, esas dos vienen con formato de examen y por favor lean bien la figura por el verso, perdón, por el que está resaltado ahí en la pregunta. ¿Ok? Profe, ¿esa práctica usted la mandó al WhatsApp? Sí, de hecho se las envié en la clase anterior y la práctica se la reenvié otra vez hace un momento. Voy a marcárselas ahí. ¿Ves? Ahí se las marqué en el grupo. Chicos, muchos me han mandado redacción. Mañana estaré revisándoselas y enviando las correcciones. Si viste la práctica. Sí, claro, es que esperaba que dijera práctica o algo así. Gracias. Ok, bueno, pueden iniciar.
¿Listos? ¿Alguien falta? Listo, profe, era solo esas 6 de Y dos identificar las marques con figuras X, y 3 de marque de marque con X. con X. Ok, listo. Ok, en la primera, las estrellas nos miraban mientras la ciudad sonreía. ¿Qué tipo de figura literaria hay ahí? Prosopopeya. Prosopopeya, sí. Vean que tenemos ahí dos características, miraban y sonreía. Ambas se le están dando a cosas, ¿verdad? A las estrellas y a la ciudad. Prosopopeya. Eres más lento que una tortuga. No, es símil. En este caso tenemos la de palabra de enlace, el que. Eres más lento que una tortuga. Hay una comparación, ¿verdad? Y en este caso hay una palabra de enlace, entonces la voz sería símil. Tus labios pétalos perfumados. La metáfora también es una comparación, pero la metáfora no tiene palabras de enlace. Es más implícita la comparación. No, el símil no solo llevaba como, podía llevar cualquier otra palabra que funcione como enlace entre la comparación de los dos elementos. Si hay una comparación entre dos elementos que las une una palabra de enlace, como igual que o como en este caso que o alguna otra, va a ser símil. Si solamente hay una comparación implícita, ¿verdad? Entre dos elementos sin palabra de enlace, entonces va a ser prosopopeya. Ahí para Carol que me estaba preguntando en el chat. En la 3 dice tus labios, pétalos perfumados. ¿Esa qué sería? Metáfora. Metáfora. Esa metáfora, muy bien. El tren tose asmáticamente por la ladera. Prosopopeya. Hipérbole. Es una exageración, pero recuerden que si hay una cualidad de un humano o una cosa, es primero prosopopeya. Vean que ahí se le está dando la característica toser a una cosa. Entonces, en ese caso es prosopopeya. En la 5 tenía el cuello largo como un avestruz. Símil. Símil, ajá, ahí sí tenemos una palabra de enlace, en este caso como. Tus cabellos de oro. Metáfora. Metáfora, muy bien. Una comparación sin palabra de enlace. Vamos con las de marque con X. Dice, ¿qué nombre recibe la figura literaria presente en el fragmento anterior? La telaraña invisible de las estrellas. ¿Qué tipo de figura literaria hay ahí en la primera de marque con X? Una prosopopeya, profe. No, La telaraña invisible de las estrellas. Profe, pero ¿y por qué ahí solo estás leyendo eso? El otro que dice y es que contempló el rasguño de Dios de montaña a montaña. ajá, porque no lo toma en cuenta, porque ese sería una hipérbole, pero no hay opción que diga hipérbole. Ah, ok, Ah, ok. profe, es un epíteto. Es un epíteto exactamente. ¿Por qué? Porque está adornando las estrellas con invisible. Porque se le está dando una característica, Ajá. un adjetivo a un sustantivo. En este caso, el adjetivo es invisible y el sustantivo es telaraña. Y recuerden Ah, que además la característica es obvia, ¿verdad? Sabemos que las telarañas son invisibles. Sería epíteto. En esta, una vez sin rumbo, vuela como un pedazo de vela que hubiera arrancado el viento.
símil. Símil, porque hay una comparación con palabra de enlace, en este caso como. Y en la número 3, lanza el mar roncos gemidos. Prosopopeya. Prosopopeya, porque se le está dando una cualidad humana a una cosa inanimada, al mar. ¿Ok? Entonces, ven la diferencia. También puede ser una hipérbole. En este caso, sí, la hipérbole es una opción, pero siempre va a pasar por encima la prosopopeya siempre y cuando haya una cualidad humana o una cosa. ¿Ok? Bueno, chicos, se van a acabar los 40 minutos. Voy a cerrar la sesión y la vuelvo a iniciar. Nada más vuelven a ingresar al mismo link. Listo, profe.